Buenas tardes, mi nombre es Angélica Chávez, estudiante de la asignatura de Geología de Venezuela, impartida por el profesor Douglas Noguera. En esta oportunidad vamos a tratar el tema número 1, rasgos fisiográficos y geomorfológicos de algunas provincias de Venezuela. En el marco teórico tenemos las cordilleras venezolanas, el conjunto de cordillera de Venezuela está representado por dos sistemas distintos y separados, tanto por su origen como por su posición geográfica y su conformación geomorfológica. El occidente del país se desarrolla el sistema andino venezolano, parte septentrional de la gigantesca cadena que bordea la costa del Pacífico de América del Sur, mientras que en la parte septentrional de Venezuela se encuentra el sistema montañoso de la Cordillera del Caribe, elemento fisiográfico relativamente aislado y limitado al norte de Venezuela, el norte de Trinidad y el extremo noroccidental de Colombia. El sistema andino venezolano comienza a diferenciarse en el nudo de Pamplona, donde la cordillera oriental de Colombia se subdivide en dos ramales, uno que continúa en dirección norte-noreste y llega a la frontera colombo-venezolana, de donde comienza el sistema, la Sierra de Perijá, y el otro que a partir del páramo El Tama cae en la depresión o silla del Táchira y continúa hacia el noroeste para formar los Andes venezolanos o Cordillera de Mérida. En la Cordillera de los Andes venezolanos o Cordillera de Mérida, el sistema andino venezolano representa la bifurcación terminal de la Cordillera Oriental de Colombia, que en territorio venezolano consta de dos ramas montañosas. La Sierra de Perijá, más pequeña, ligeramente desplaza al suroeste, a noroeste, 7.500 kilómetros cuadrados en Venezuela, y una más grande, francamente orientada al suroeste, a noroeste, en unos 40.000 kilómetros cuadrados. La cordillera de Mérida, comúnmente conocida como, como los Andes, propiamente venezolanos, el punto más alto de Venezuela, se encuentra en la región natural, abarca alrededor de 5,2% del territorio nacional, siendo la cuarta región natural más grande de Venezuela. Los Andes venezolanos representan la culminación noreste de la Gran Cordillera Andina de Sudamérica. Los Andes venezolanos nacen en el nudo de Pamplona, donde la cordillera oriental de Colombia se subdivide en dos ramales, la Sierra de Perijá y la cordillera de Mérida, que comienzan en el páramo El Tama, ya anteriormente mencionado en la depresión del Táchira. Podemos ver la imagen de la foto de la cordillera de los Andes, haciendo referencia a la misma. Hablamos un poco más de la cordillera de los Andes. Nace en la depresión del Táchira, como ya profesor. Termina en la depresión de Barquisimeto con una longitud de 425 kilómetros y una anchura promedio de 80 kilómetros. Los Andes venezolanos forman la divisoria de las aguas entre la cuenca Apure, Barinas, río Orinoco al sur y el lago de Maracaibo al norte. Los Andes merideños pueden ser subdivididos en dos grandes porciones, los Andes del centro y los Andes del norte. Al norte del valle del río El Chama se extienden los Andes del norte hasta el páramo de la Negra, macizo de Tobar y macizo de la Culata o Sierra del Norte, con el páramo de las Piedras Blancas a 4.762 metros sobre el nivel del mar. Los Andes del sur comprenden los páramos de Las Tapias, Río Negro, la Sierra Nevada de Mérida y la Sierra de Santo Domingo, registrando los picos más altos de los Andes, como es el Cerro Bolívar con 5.007 metros, el Humboldt 4.942, el Toro 4.654 metros sobre el nivel del mar. Estos son los ramales o cordilleras que se unen al nudo de Mucuchíes, cerca de donde nace el río Motatá. También podemos mencionar los valles que se forman hacia el declive del anticiclón nórico, cubriendo rocas de fácil y rápida meteorización, como las lutitas, que permiten así el desarrollo de una vegetación muy alta, densa, glacial, los patos canoa y otras.
La glaciación de Mérida alcanzó cotas cercanas a 2.700 metros sobre el nivel del mar, a una cota por debajo de 2.500 sobre el nivel del mar. Ya no se reconocen los efectos periglaciales y comienzan entonces las laderas andinas, caracterizadas por una fuerte pendiente e impresionantes cuestas de buzamiento. Los valles se forman hacia el declive de los anticlinorios, cubriendo rocas de fácil y rápida meteorización, como las lutitas que permiten así el desarrollo de una vegetación muy alta y densa. En los Andes venezolanos, en general, el drenaje que está controlado por fallas de rumbo y ortogonales que dan un tipo de enejenado, aunque en las zonas altas de drenaje dendrítico, algo radial. Las terrazas cuaternarias sirven de asiento a varios aeropuertos y poblaciones como es el río Chama, de Mérida, Motatán, Santo Domingo, Uribare, siendo la mesa una de las más espectaculares. También podemos mencionar en la Sierra de Perijá, tiene un rumbo de norte de 25 grados, 30 grados este, de unos 250 kilómetros de longitud, en un ancho de 25 o 30 kilómetros de ancho, cubre unos 7.500 kilómetros cuadrados y sirve de frontera entre Venezuela y Colombia. En la Sierra de Perijá se distingue la depresión de Garradura de Perijá, originada por la falla de Perijá a la cota 1.800 metros sobre el nivel del mar, en las cabeceras del río Tucurú. Al sur de la depresión de Perijá se observa la Sierra de los Motilones, que es una divisoria de aguas entre el Valle de César al oeste y la cuenca del lago de Maracaibo al este. También podemos mencionar la Sierra de Perijá con 3.750 metros sobre el nivel del mar, el pico más alto, que es Tetaria, y al norte de la depresión de Perijá tiene la sierra de Valledupar, de Colombia, en la que se encuentran las cabeceras de los ríos venezolanos Negro, Apón, Guasare. Aquí el pico más elevado es el Cerro Pintado, con 3.600 metros sobre el nivel del mar. Los montes de Oca, que se encuentra al oeste y al norte del río Guasare. El sistema montañoso del Caribe, podemos mencionar que se extiende en una depresión desde Barquisimeto hasta el extremo este de la península de Paria. Para su mejor comprensión del sistema montañoso del Caribe se puede dividir por su parte fisiográfica en dos sectores: sector occidental y el sector oriental. El sector occidental o sistema orográfico central está formado por dos elementos fisiográficos diferentes, separados por la depresión de la falla de la Victoria, Lago de Valencia. Al norte de esta depresión tenemos la cordillera de la costa. Al sur de la misma, la serranía del interior y otras fallas tectónicas. En el sector este, otra depresión marcada por el Golfo de Cariaco, Laguna Buenavista y Caño Turepano, y costa del sur del Golfo de Paria, que se separa al norte de la misma, a la cordillera de Allanaria Paria, formada por las rocas metamórficas alóctonas, y al sur de la serranía del interior, constituida por las rocas sedimentarias autóctonas de edad del Cretáceo y más joven. El contacto de ambas provincias geológicas está marcado por el corrimiento de Casanay. En el sistema montañoso del Caribe, en el lugar más cercano a esta zona, áreas muy elevadas están ocupadas por los macizos de cuarzos, sienitas y naiguatá. Los Peñamora, con alturas de 2.750 metros sobre el nivel del mar; Pico Naiguatá de la Sierra del Ávila, al noroeste de Caracas, que representa un gran orto
mientras que el Valle de Caracas es un gravén. Se distinguió aplanamientos escalonados, 1250 a 1500 metros, 1750 y 2000 metros sobre el nivel del mar, con una superficie escalonada del Ávila. Aquí la cordillera de la costa ha sufrido rejuvenecimiento o levantamiento del antiguo curso de la quebrada Tacagua por encima del viaducto inmediato del túnel Boquerón y la autopista Caracas-La Guaira. En la planicie del lago de Valencia cubre aproximadamente 1280 kilómetros cuadrados, en cuyo centro se encuentra el lago de Valencia o de Tacarigua, con 280 kilómetros cuadrados de superficie. Los sedimentos que forman el piso de este lago son de la edad de cuaternaria, de carácter limoso, muy fértiles, y hasta los bordes de la planicie se observan remanentes de rocas metamórficas del sistema montañoso del Caribe. Estamos mencionando a nivel general todo lo que involucra el sistema fisiográfico geomorfológico de Venezuela. Cabe destacar que es un tema extenso y tenemos eh, material sobre cada uno. En esta parte de la precordillera y piedemonte, comenzamos por Perijá, estado Zulia, se puede distinguir los siguientes piedemontes: estribo del río Oro, estribo de Tarra, masivo del Palmar y flanco oriental del sinclinal de Manuelote. El estribo del río Oro se mantiene por las rocas sedimentarias que soportan el anticlinal paralelo de la Sierra del Molitones, con alturas por debajo de 500 metros. El estribo de Tara hacia el suroeste de la cuenca al lado de Maracaibo está representado por una línea de cerros que reflejan fisiográficamente un anticlinal fallado que pasa desde Colombia a Venezuela, con alturas menores a 200 metros sobre el nivel del mar. En el estado de Trujillo se reconocen precordilleras, la serranía de Trujillo, la serranía de Siruma. La serranía constituye el límite oriental del lago de Maracaibo, el valle del río de Jijara, sigue la falla del Valera y serranía de Trujillo culmina en la Sierra Siruma. El cerro Cerrón, 1900 metros sobre el nivel del mar, punto de convergencia en los estados Zulia, Lara y Falcón. En las imágenes podemos observar estas divisiones de las serranías de Trujillo, como tanto las serranías de Perijá y la que hemos mencionado anteriormente. Como cabe destacar, es un tema extenso y cada una fue desglosada en el trabajo que se realizó. En cuanto a la precordillera y piedemonte, el estado Lara está la mayoría de los cerros de colores amarillentos, como podemos ver en esta imagen satelital de la depresión del estado Lara. Y blanquecinos se destacan sobre los suelos rojizos que representan los bloques alóctonos en el surco de Barquisimeto. La depresión central de Lara está comprendida entre las ciudades de Carora, El Tocuyo, Barquisimeto y Sarare. Las mayores extensiones de los suelos aluviales se encuentran en la llamada Sabana de Carora y en la llanada entre Quíbor y Barquisimeto. Estas planicies pasan gradualmente por el norte del sistema falconiano en el noroeste de las laderas andinas y en el suroeste a las elevaciones de la cordillera de la costa. Aquí se confluyen los Andes, Falcón y el sistema montañoso del Caribe. Como podemos observar en los estados Lara, Yaracuy y eso en el Atlas Geológico. Tenemos la depresión del estado Lara. Al noroeste de Barcelona, hasta Cumaná y Piedemonte, corre el cercano de la costa sobre la caliza y arenisca, las rocas cretácicas que llegan a la costa formando isla de Piedemonte, erosionando como al oeste la isla Borracha y la isla del archipiélago de Chimanás, La Caracas y otras. Los bordes de esta isla son acantilados casi verticales. Las costas presentan golfos como el de Santa Fe
ensenadas profundas como Mochima, bahías como Guanta y Pertigalete. Entre Cumaná y Cariaco, el piedemonte sigue la dirección este, terminando con la costa del sur del Golfo de Cariaco. Al oeste, la depresión y falla de Casanay, reaparece el piedemonte formando los cerros bajos de las rocas alóctonas, metamórficas y sistema montañoso del Caribe. Entre la Boca Uchire y el Piruto confluyen las últimas filas de la serranía del interior, con sedimentos terciarios que se alinean en filas paralelas del rumbo de las capas fracturadas por las fallas por esta falla. El piedemonte surandino comienza en la hoya del río Uribane y continúa en el río Michay. En la carretera Barinitas Apartadero se observa piedemonte surandino como las filas alineadas formadas por las areniscas de edad terciaria hasta llegar al oeste del río Boconó, donde la fisiografía se vuelve compleja por la presencia de bloques alóctonos en las facies flash. En la planicie del lago de Maracaibo y la planicie costera circundante con el lago Maracaibo está configurada por el piedemonte Perijá y la sierra de Cojoro. Al oeste por el piedemonte de los Andes de Mérida, suroeste por las estribaciones de la serranía de Trujillo y al noroeste formando el contorno del lago de Maracaibo, que ocupa por su parte central. Se destacan los terrenos bajos pantanosos y en las llanadas altas la cota es 30-40 metros sobre el nivel del mar. Casi toda la cobertura del lago Maracaibo está compuesta por sedimentos cuaternarios, algunos afloramientos de rocas del Paleógeno, así como en Maracaibo y en las crestas de la estructura de La Paz y Mar. El comienzo del piedemonte está marcado por rocas del Neógeno que aflora en la parte centro-occidental, esta provincia fisiográfica, la historia recientemente de la depresión de rellenos progresivos y continuos detritos provenientes de la cordillera circundante, y la poca capacidad de transporte de detritos al caer al lago ancestral, conocido el lago Maracaibo, en levantamientos recientemente, sedimentaciones y rellenos rápidos condicionada por la vida del lago hacia su extinción final. La planicie occidental comienza en el Castilleste como terraza estrecha y árida, que termina bajo los acantilados de la población de Cogía y siguiendo más al sur, terrenos bajos de manglares y pantanos, salinas y terrenos áridos de Sinamaica. Al suroeste, la carretera de Moján, Carrasquero, la planicie occidental más amplia con un ancho promedio de 75 kilómetros hasta llegar al Guamo por casi 140 kilómetros de longitud. La planicie se ensancha hasta 120 kilómetros, siendo aproximadamente el curso del río Catatumbo. La planicie costera del norte comprende las zonas áridas del estado Falcón, que comienza al oeste de las playas del Tablazo en el estado Zulia y se extiende hasta la Vela de Coro, a unos 230 kilómetros de longitud, en la dirección oeste-este y con un ancho de 35 kilómetros. La zona caracterizada por los atributos desérticos tales como la presencia de médanos, dunas, arroyos, ríos secos y arbustos espinosos. Los terrenos que están cubiertos por los sedimentos cuaternarios y armucus por rocas sedimentarias de la edad del Neógeno. Los pocos ríos, como el río Coro, corren en la dirección norte y desembocan en el Golfo de Venezuela y en el Golfo de Coro. Como podemos observar, los médanos conectan la planicie falconiana con la península de Paraguaná. La playa entre el Careño y Marochucuto tiene una extensión de 65 kilómetros, parte de la cual la berma que limita al noroeste de la laguna Tacarigua. Esta planicie, esta línea de costa creciendo muy típica con la playa Barrera y Laguna.
costera, con una anchura promedio de 2 kilómetros, aunque entre el Paparo y Tacarigua alcanzan hasta unos 50 kilómetros. Otras planicies costeras se observan alrededor de las lagunas de Unare y Piritu, en el curso bajo y desembocan en el río Neyerí. Se localizan en la llanada de Barcelona, Puerto La Cruz. Aquí se encuentra el tombolo del morro formado por calizas, areniscas y limonitas cretácicas. A partir de Guanta, al este, siguen los acantilados de las rocas cretácicas con algunas bahías como la de Santa Fe, Mochima, playas de Agapito, Playa Colorada, la desembocadura del río Manzanares. El mar origina la planicie donde se desarrolla la ciudad de Cumaná. La provincia de Los Llanos, podemos mencionar que ocupa el 260 kilómetros por parte de Los Llanos, se extiende en dirección suroeste de Colombia, en promedio de alturas entre 100 y 150 metros sobre el nivel del mar, formando los sedimentos del terciario y tardío del cuaternario, depositado en una cuenca extensa, progresivamente rellena y finalmente levantada suavemente con la lenta y baja erosión. En la zona axial de la cuenca se levanta dominando el Alto El Baúl, compuesto por rocas ígneas metamórficas de Paleozoico y Mesozoico temprano. El Alto del Baúl se separa de la cuenca de Barinas, Apure, al oeste y al este de Venezuela. Podemos observar aquí en la imagen la provincia de Los Llanos y el Alto del Baúl, estado Cojedes. La altura mayor alcanza en el Cerro de las Rocas Volcánicas de Guacamayas con 512 metros sobre el nivel del mar hacia 400. Abundan las rocas piroclásticas, entre ambas del nivel de 460. Se compone de filitas, cuarcitas, bajo grado metamórfico, incluso con fósiles del Paleozoico cámbrico ordovicico inferior, y los 300 metros sobre el nivel del mar tenemos cerros redondeados, domicos, formados por el granito del Baúl. Los llanos venezolanos pueden dividirse en tres partes: parte occidental, central y oriental. La subprovincia de los llanos occidentales tienen los límites siguientes: el sur del río Orinoco, desde la desembocadura del río Suata, de Almeta al oeste, el noroeste y norte por altura de 100 metros sobre el nivel del mar, que se separa de los altos llanos de Barina Portuguesa y de los llanos septentrional de Cojedes, Carabobo, y el este con los llanos centrales. En la provincia de los llanos, para comentar, el sistema de drenaje de los llanos occidentales está controlado por los ríos Meta, Caraparo, Arauca, Apure y el curso medio del Orinoco. El drenaje de los llanos centrales consta de tres sectores: Alto Llano de Barinas, Portuguesa, el sector medio del río Pao, con los ríos Guárico y Manapire y Suata, que van al Orinoco medio, zonas noroeste, con la hoya del río Unare, que drena el mar Caribe, los extremos del río Guere por el este y los ríos del Caribe y Tamanaco por el oeste y suroeste. En el contraste de los llanos centrales y los llanos occidentales se caracteriza por mesas extensas y planas que cubren aproximadamente el 60% del estado Monagas y un 30% del estado Anzoátegui. Estas mesas están circundadas por escarpados farallones de pendientes abruptas y verticales y alturas de 40 metros, o muchos morichales nacen en el pie de los farallones. La mesa posee un mal drenaje en tipo detrítico hacia una depresión de una laguna central. Los ríos como la Amana, Guarapiche y otros nacen del borde del sur de la serranía al interior. Al caer a la planicie cambia de rumbo nor-suroeste, este-oeste. Los ríos de la parte central como
Tonoco, Guanipa, Tigre, Morichal del Lago nacen en manantiales morichales y la mesa cerca de la divisoria de los llanos centrales y orientales. Mencionando el sistema delta, que es el otro que desarrollamos, el sistema deltaico oriental comprende el delta complejo múltiple integrado por la desembocadura de los ríos Orinoco, como lo podemos observar aquí en el delta del Orinoco, y contribuye con más del 90% de ese complejo deltaico, el delta del río San Juan, bajo el río Guanipa, zonas pantanosas de los ríos Guariquén y Turépano, cubriendo unos 60.000 kilómetros cuadrados. El delta del Orinoco tiene su vértice entre Barrancas y los Castillos de Guayana. De aquí parten los grandes brazos de agua del Río Grande de dirección este-oeste, que se cae en aguas del Atlántico, en la boca grande de los navíos y en el caño del Manamo, con curso suroeste, que desemboca en los pedernales sobre el Golfo de Paria. Este triángulo ocupa unos 30.000 kilómetros cuadrados y dentro de los caños mayores como el Carúpano, Maracao, Macarao, Marisú, Araguao, Merigía, siguen el noroeste siguiendo otros muchos caños que se entrecruzan a su vez formando una intrínseca y compleja red fluvial de las islas pantanosas, como podemos observar aquí en el delta, y van conformando una red fluvial muy compleja. El sistema deltaico oriental, el terreno del delta es blando, aunque localmente como en pedernales se observa flujos de barro conocido como volcanismo sedimentario. La vegetación más característica del delta son los manglares. El sistema deltaico oriental puede dividirse en tres partes. Delta superior, con facies de fluviodélticas, con canales actuales y abandonados, meandros también abandonados, diques naturales, llanuras e inundaciones. El delta medio con llanuras de inundación, predominio de limos, arcillas en lugar de las arenas, zonas pantanosas y formaciones de turbas. El delta inferior con ambiente tipo estuario de Río Grande, controlado por la acción de las mareas, línea de la costa dominante por la acción del oleaje y la corriente de Guayana. Y el ambiente estuario de la bahía de Guanipa, dominado por la acción de los mares. El sistema deltaico oriental se registran algunas manifestaciones externas de petróleo del lago Asfalto de Guanoco, con 450 hectáreas, situado entre los caños Guanaco y Brea, del delta del río San Juan, al oeste de Pedernales. La Brea localiza un pequeño depósito de asfalto en la punta de Pedernales y Capure. Se han registrado manifestaciones jóvenes de petróleo y gas, produciendo por el flujo de barro campos de Pedernales al este de Maturín. En la localidad de Hervidero se encuentra un pequeño volcán de barro con algo de gas, mencionando en el sistema aldeico oriental. En la provincia de Guayana, el escudo guayanés se extiende por el sur del río Orinoco, limita por el oeste de Colombia por los ríos Orinoco, Atabado y Guanilla Negro, al sur de Brasil en el Cocuy, neblina de las cabeceras de los ríos Orinoco, Ventuari, y la Gran Sabana con la sierra de Pacarima y el este con la zona de reclamación con los ríos Venado y Cuyuní, cubriendo casi el 50% de la superficie de Venezuela. Fisiográficamente se diferencian varias provincias. La provincia del norte con una cobertura cuaternaria de la formación Mesa, que bordea todo el curso del norte y río Orinoco hasta la zona del Taica,
con alturas por debajo de los 150 metros sobre el nivel del mar. También tenemos la provincia geológica de Roraima, al sur de las cabeceras del río Cuyuní. Alcanza grandes áreas planas, altas, se domina la gran sabana, formada por las areniscas feldespáticas y mesoprotozoicos, con alturas de 1500 a 950 metros sobre el nivel del mar, desde Luepa hasta la Santarena de Urinari, culminando con los tepuis o mesas altas ortocuarcitas sedimentarias del grupo Roraima, con innumerables y bellos tepuis como Roraima, Ollantepuy, Chirimanta, y hacia las Amazonas los tepuis del Pañuelo, Cuao, Autana, Parú, Duiba, entre otros, con alturas que van en Roraima por el orden de hasta 2000 metros sobre el nivel del mar y hasta 3400 sobre el nivel del mar. En general, durante el Mesozoico, luego de que iniciara la disrupción del Pangea, se produjo el levantamiento general del escudo de Guayana, en especial en la parte norte, erosionándose gran parte de la sección, dejando de descubrimiento rocas más antiguas del escudo como las granulitas, anfibolitas, mignatitas y rocas graníticas del complejo Imataca de la edad de Mesoarqueozoica. El levantamiento más acentuado de la inclinación debió producirse en el Eoceno medio superior, durante el cual no se registró casi sedimentación marina del norte del escudo de Guayana. Este último levantamiento ocasionó una más acelerada erosión del escudo subsecuente depositación de la cuenca localizada al norte del río Orinoco, y la formación grave por reactivación de las antiguas fallas al noroeste del río Caura, y en la Guayana venezolana con depósitos modestos de arenas con gas de la edad de Mioceno en esta última región al sur de la República de Guayana. En el escudo de Guayana ha sufrido prolongados y repetitivos periodos de erosión, pudiendo distinguir en las hoyas del río Caroní y Cuyuní varios niveles erosionados, cada uno de los cuales parece tener un origen complejo y diferente. Otros niveles así, algunos niveles aparecen representados por el periodo de peniplaneación, otros niveles son consecuencia de la estructura y composición de las rocas ígneas, respectivamente, extensos domos graníticos, orogénicos ricos en feldespato. Al menos 6 niveles de aloctoplantación se registraron en Guayana venezolana, que más o menos son las elevaciones siguientes. El nivel, como mencionan los Ollantepuy, 2000 a 2900 metros sobre el nivel del mar, posiblemente el nivel más alto del techo de Duida, Marahuaca en 3.300 a 3.400, nivel de Camatara, Paracaima 1.200 900, nivel de Imataca, Ñuria, Cerro Bolívar, Los Pijihuao entre 600 800 metros sobre el nivel del mar. El nivel Caroní, Aro, el Pao entre 450 y 200, el nivel de la mesa de Huira, Los Llanos en 800 a 150 y el nivel delta del Orinoco entre 0 y 50 metros sobre el nivel mar. La edad de la formación de los dos primeros niveles más altos parece ser desconocida, aunque Slumber en 1986 estima que eran del Mesozoico. La edad de otros 4 niveles se comenzó a modelar hace unos 40 a 50 millones de años y se continúan actualmente. El nivel de Imataca, Ñuria y Cerro Bolívar de los Pijihuao es el más importante desde el punto de vista económico, ya que se concentraron por procesos de meteorización de cuarcita ferruginosa las rocas graníticas que introdujeron el enriquecimiento supergénico de las respectivas menas minerales, los depósitos de hierro y bauxita, respectivamente, de la Guayana venezolana. Como conocemos, estas zonas de los Pijihuaos, tanto para la bauxita y de todo
en la parte del escudo guayanés tiene grandes depósitos de minerales, bauxita, hierro, que son privilegiados en esta zona de la provincia de Guayana. Esto es un resumen de todo el material investigativo que se realizó para esta actividad del tema 1. Por el tiempo no se abarca de explicar más a detalle, más sin embargo en la presentación y en el trabajo escrito se desglosa cada una de las provincias y cada uno de los puntos asignados para este tema. Y, bueno, me despido esperando sus correcciones y recomendaciones, profesor, que tenga una feliz tarde.